Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Federico Trillo, que está muy bien acompañado con El censor de Shakespeare, su primera novela publicada con Espasa. Federico, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, bien hallada, Rosa. Pues Es un placer un por placer y un honor invitarme. para mí. Muchas gracias a ti. Pues un placer por invitarme a tu casa. Los oyentes no lo saben, pero estamos en un sitio espectacular de libros, de recuerdos y de cosas que luego me adentraré un poquito si me lo permites. Con todo gusto, claro que sí. Bien, William Sankey llega al seminario de los ingleses de San Álvaro, Valladolid, con una misión difícil: decidir si el infolio escrito por su amigo William Shakespeare ha de incluirlo en el índice de libros prohibidos. Para entonces corre el año de 1624, finales del siglo XVI, principio del siglo XVII. ¿Cómo era la Europa de aquella época, sobre todo la relación entre Inglaterra y España? Sitúanos un poquito. Inglaterra y España eran las dos, junto con Francia, las dos o tres grandes potencias europeas. España lo era de manera hegemónica hasta entonces. Inglaterra le había salido respondona. Ambos enfrentaban dos modelos distintos de entender la modernidad. Para los ingleses, una vez que se produjo la escisión, el cisma anglicano, ya la ruptura con Roma y con el resto de Europa era un hecho que les impulsaba a conquistar los mares, en los que España hasta entonces era la dominadora y que tiene su triste confrontación en la Invencible, que perdemos, y a partir de comienzos del siglo XVII, es decir, efectivamente a comienzos del XXIV, esos dos mundos, el mundo protestante y el mundo católico ortodoxo de España, pues entran en un conflicto final, que son las guerras de religión, la guerra de los 30 años, y comienza se completa la decadencia de España. Una guerra, o sea, una época con una convulsión tremenda. Tremendo, son épocas en las que hay una convulsión social, una convulsión científica, una convulsión artística, cuando se tambalean los cimientos de lo que había sido el mundo, el ordo medieval, es decir, toda la composición unitaria en cúpula del reino de Dios como arquetipo político, del pontificado y del imperio, y todo eso se viene abajo estruendosamente y se trata de mantener con el esfuerzo y la idea imperial, primero del emperador Carlos en España y luego de su hijo Felipe II, y se enfrenta a lo que son las naciones emergentes, las monarquías autoritarias, pues todo entra en conflicto. Y en la novela está todo eso, es decir, Shakespeare supone, lo ha dicho Harold Bloom muy bien, el nacimiento del ser humano moderno, de la concepción, digamos, introspectiva y laica de la persona. Sankey como jesuita, la fundación por antonomasia de la Contrarreforma, supone la encarnación de los viejos ideales y principios de la ética del príncipe cristiano, del espejo de príncipes. Shakespeare tiene un teatro absolutamente antropológico, humano. Nosotros estamos aún en los autos sacramentales de Calderón. En Inglaterra la oración común es una oración sin imágenes, es una oración, digamos, intimista y con interpretación libre del Evangelio. En España pues es el Concilio de Trento, cuyos decretos son aplicables en el reino, y la visión oficialista de una España controlada en no pequeña medida por la Inquisición. Y ese es el punto de encuentro, el censurar o no las obras de Shakespeare por quien fuera, por lo demás, su amigo desde la infancia, William Sankey. Ahora hablamos de esa infancia. ¿Cómo llega el infolio de estas obras al seminario? Bueno, hay que recordar que el seminario de San Albano en Valladolid, que aún está, es una sorpresa, para mí lo fue hace 20 años o más de 20 años, es una fundación de Felipe II en 1589, justamente detrás de la Invencible, para formar seminaristas, sacerdotes, que vayan a Inglaterra en misión, porque ya no se pueden formar allí, están condenados a muerte si aparecen. Entonces, en ese seminario que se ha mantenido, insisto, hasta ahora, encontré en su momento un ejemplar in folio censurado por William Sankey, expurgado, lo que suena fea la expresión, sí, pero están las tachaduras, es una cosa asombrosa. Bueno, ¿cómo llegó allí? Pues, en la novela sostengo, y además creo firmemente que es así, a través de un gran embajador en Londres, que fue el conde de Gondomar,
que había sido comendador de Valladolid, que tiene allí la Casa del Sol, en la que tenía su famosísima biblioteca, una de las mejores de su época, y que se enamoró de la cultura británica, y que se trajo para acá al Seminario de San Albano, probablemente por valija diplomática, ese ejemplar de las obras dramáticas completas de Shakespeare. Son 36 obras, ¿no? Están divididas en comedias, dramas históricos y tragedias. Esa es la tripartición clásica del infolio. Esa es la partición clásica. Has nombrado que estaba censurado en parte. La censura, en parte, propiamente dicho, ¿cómo estaba? Quiero decir, ¿estaba tachado? Sí. Porque hay censores que te dejan ver un poquito, son más deliberantes. A veces no deja ver nada, es una cosa nada en absoluto. muy inquietante. A ver, lo que pasa es que tampoco es tan dura, no quiero anticipar todos los contenidos, ¿no? Pero de las 36 obras dramáticas, tan solo, ya anticipo un poco, están censuradas 17. Bueno, el transcurso de esa censura, y al hilo de esa censura, las vidas paralelas entre el censor y Shakespeare, es un poco la novela. ¿Qué ocurre? Pues que hay algunas que curiosamente no están censuradas para nada, sino que al contrario aparece good, o sea, buena, incluso en alguna very good, y en otras pues está censuradas, digamos, a machamartillo, ¿no? Es decir, claramente tachadas. ¿Cuáles son estas últimas? De manera capital, las historias, fíjate, o fíjense, las historias, ¿por qué? Porque es donde yo creo que más teme la Inquisición que se produzca el contagio, ahora que estamos con el virus, la infección anglicana, ¿no? Y en efecto, es quizás, y sin quizás, Enrique VIII, que es la última obra de William Shakespeare, en donde mete más la mano Sankey, y algunas otras en donde el rey Juan, en donde ya aparece pues toda esa pretensión cismática de vivir por su cuenta la fe, como luego viven por su cuenta pues la idea europea, porque los ingleses siempre han sido así. No hay nada más atractivo para saltarse las normas como que algo esté censurado, que algo esté prohibido. O sea, yo creo que es totalmente contraproducente. Si eso no se censura, no atrae tanto la atención. Eso es una gran verdad. Es decir, lo que nos está vedado es aquello que más deseamos, es verdad. No obstante, hay que decir que en aquella época, por la censura de la Inquisición española, luego aclararé que la de Shakespeare está sometida a la Inquisición romana, al Santo Oficio romano, pasan las gentes más importantes de la literatura española, es decir, están sometidos a la Inquisición Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, preso en la cárcel de un año entero, 9 meses en Toledo, Fray Luis de León, 2 años preso, todo esto por las traducciones directas del hebreo, de la Biblia, del libro de Job, etc. Es decir, los más grandes autores de nuestro siglo de oro fueron incluso sometidos a censura y a lectura crítica de la Inquisición, que tuvo en esos años su momento más fuerte. No obstante, la de Sankey, él es un jesuita inglés, y como tal, y efectivamente el personaje existió, la verdad es que deja firmada la censura, ¿no? Es, digamos, competencia del Santo Oficio romano, porque son obras inglesas, están en inglés y editadas en Inglaterra, y solo a la sede de Pedro, que se dice, ¿no?, a la potestad de Roma, compete la jurisdicción universal sobre esas obras. ¿Cuándo conoces a Shakespeare, Federico? Pues yo conocí a Shakespeare bastante joven. Tuve la enorme suerte de nacer en una ciudad marítima en la que el inglés era el idioma que estudiábamos los niños de instituto. Yo estudié en instituto público, no es verdad eso de los colegios privados en mi caso, pero además a mucha honra porque es magnífico los institutos públicos de entonces. Y en Cartagena estudiábamos inglés, no estudiábamos francés. Luego fui a Cáceres, que de marítimo tiene poco, y allí éramos solo 4 en inglés en todo el instituto. Y trajeron un nativo a que nos hablara en inglés. El nativo traía debajo del brazo una paleta de ping-pong, era una fiera jugando al ping-pong, y las obras completas de William Shakespeare, que me dejó para mi pasmo, porque no entendía nada, un chaval de 15 años, con las obras completas en inglés. Sin embargo, pues ahí fui adentrándome. La vida es tan gratificante que luego este mismo profesor me lo encontré cuando fui de embajador a Londres como presidente de la Asociación de Hispanistas del Reino Unido, bueno, del Reino Unido y de América. Era el profesor Trevor Dawson, especialista en la expulsión de los moriscos, en la princesa de Éboli, etc. La vida da mucho de sí. Eso es verdad, Jolín. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Murió el año pasado, pobre. Murieron los grandes John Eliot, Hugh Thomas y Trevor Dawson. Bueno,
Medida por medida, ¿qué te Bueno. dice? Cuéntame. Pues Medida por medida también es una verdadera paradoja vital, que es la primera obra de Shakespeare que yo veo. La veo en el Teatro Español, me llega mi madre, que era más... Mi padre estaba más en la filosofía, en el pensamiento político y tal, y mi madre era más artista. Entonces, viéndome encaprichado con Shakespeare, recuerdo un libro que entonces sacó Alianza, que es un libro muy bonito, se llama John Wayne, como el actor, El mundo vivo de Shakespeare, pues me trajo al español a ver Medida por medida, que no sé si hizo Carlos Lemos, uno de estos grandes, fantástica, ¿no? Desde el momento primero esa obra me llamó muchísimo la atención, pues una obra, digamos, sobre la justicia y la culpa, la verdad y la falsedad en la exigencia de valores, pero es que es curioso, es la única obra de la edición completa de Infolio de Valladolid que está arrancada totalmente. Entonces yo tengo que buscar una explicación a eso en la novela y se la doy. Sí, que no la vamos a contar. No la podemos contar. Es la clave de la novela. Es la clave de la novela, efectivamente. Vamos a ese valor, a esos valores de los que estabas hablando, al valor de la amistad, a esa decisión que tiene que tomar uno de los William con respecto a su amigo, que nacieron el mismo año, el mismo mes y casi el mismo día. Y ¿sí? casi el mismo día. Cuéntame cómo se crea esa afinidad tan tremenda y tan buena, además. Bueno, en el personaje del censor, que insisto fue un personaje histórico real, que estuvo en San Albano en esos años y que hizo la censura, yo he acoplado otro personaje histórico del que sabemos poco, pero sí de su existencia, que fue un compañero de William Shakespeare en Stratford-upon-Avon, que nació efectivamente en el mismo año, el mismo que él, se llamaba George Cowdray, y que era hijo de un comerciante como él, y que fueron juntos a la escuela, y a la Grammar School, y que yo ya a partir de ahí pongo en el mismo camino en dirección al bastión de los jesuitas en Lancashire, en Houghton Tower, bueno, y luego ya la vida los bifurca, el uno se va jesuita y el otro se hace autor dramático, ¿no? Pero vuelven a encontrarse. Entonces, Shakespeare siempre tuvo una enorme obsesión por los gemelos. Aparecen en las primeras comedias, y él efectivamente tuvo también gemelos, es decir, tuvo una primera hija de su precipitada boda con Anne Hathaway, su hija mayor, y luego tiene un par de gemelos, un niño y una niña, del cual muere el niño. Por cierto, ha dado lugar a una magnífica novela, se llama Anne, que se ha publicado el año pasado y que está arrasando, de una irlandesa, pero a lo que vamos. Para Shakespeare la relación con Sankey yo la establezco en esos términos de gemelos. Es decir, son como vidas paralelas en los que uno presiente la vida del otro, en las que no pueden vivir sin que sientan lo que el otro está haciendo, lo que va a hacer, y eso les va a amarrar durante toda la vida. Y eso es lo que transcurre a lo largo de la novela, porque Sankey, el censor, se va de Inglaterra a estudiar a jesuita, ya veremos cómo y a dónde, pero vuelve. ¿Cómo vuelve? Pues vuelve a la misión de Inglaterra en la Armada Invencible, embarcado. Rescatado por un personaje que quiero rescatar yo, que es Freyton. A ver, esto de las novelas para mí ha sido una experiencia intelectual y humana sinceramente apasionante, porque, hombre, uno lo ve en otros y lo admira mucho, pero la creación es quizás pues, el rasgo más importante que puede tener un ser humano. Yo admiro mucho a los grandes novelistas, mi amigo y paisano Pérez Reverte, etc., ¿no? Entonces, Freyton es un personaje que surge solo. Cuando llega a las costas de Bolí, Sankey, hundido en la armada, se encuentra con ese fraile allí, que vive allí solo, en el antiguo monasterio. Y a mí al final me sale, me parece, un personaje entrañable. A mí tengo un enorme cariño. Marta Rivera de la Cruz, que tuvo la generosidad de presentarme la novela, y además en términos muy, muy cariñosos, decía que esos personajes segundos son unos personajes muy logrados. Bueno, si lo dice ella, algo sabe de esto, pero yo creo que era muy generosa. Pero es verdad, también por ejemplo la ayudante de Sankey
John Lucas, el hermano que le asiste mientras está haciendo la censura, es otro personaje secundario importante. En fin, está lleno de personajes. Y luego ya están los personajes históricos, que eso no hay manera de cambiarles la vida. Eso tiene que ser así, sí Eso o hay que sí. encajarlos como sea. Pero esos personajes secundarios de los que hablas son los que alimentan la novela, son los que le dan la parte humana, digamos, Sí. y la parte desconocida. Sí, sí. Puedes utilizarla para darles esta vida o la otra salida o llevarle por este camino o por el otro, cosa que no puedes hacer con personajes históricos, Con lo que grande. sí que podrías, pero ya sabes que luego viene la Claro, censura. no, y además en este caso, tratándose del súper consagrado hay que en respetarlo. Inglaterra, es más, hay alguna cosa que he estado investigando y que voy a volver ahora en julio precisamente al Archivo de Simancas en Valladolid con relación a Shakespeare Ajá. y a sus relaciones con la Embajada de España, que aun teniendo ya algún documento que lo prueba, no me he atrevido. ¿Por qué? Pues porque los ingleses son muy suyos y me pueden echar los perros, ¿eh? Ya veremos ya cómo les va a sentar el que sea tan amigo de España, porque es una de las cosas más curiosas que en la novela sí se desvelan, que Shakespeare jamás habló mal de España, es una cosa curiosísima. Con 15 años de guerra, que era donde él publicaba. Ya lo creo. Hay otro personaje, Cazacuras. Bueno, Topcliffe. Sí. Topcliffe es un hijo de la Gran China, ¿eh? Este es un personaje real, este es un personaje sádico, que la reina Isabel I le encomienda las cuadrillas de los cazacuras. Esto de los cazacuras está en la novela muy metido. Algunas personas pueden decir, bueno, esta es una cosa, una historia de santos, ¿no? Sé como ya se sabe que están tan católicos y tantas cosas, pues ha aprovechado. No, es que es la realidad, es el mundo en el que vivió Shakespeare. Los curiosos, los católicos en las casas de campo hicieron construir una cosa que se llama priest hole, agujeros para sacerdotes, en los que ocultaban al capellán o al cura que tenían allí pasando unos días. Y entonces aparecían, a ver si, porque claro, siempre había algún chivato, los cazacuras, que llevaban unas enormes recompensas por cazar al cura. Cuando lo cazaban, lo llevaban públicamente vejado hasta Londres y allí, tras tenerlo interrogado por el Topcliffe y torturado, lo ejecutaban, ¿no? Entonces, el superagente malvado era Topcliffe. Y no exagero nada cuando digo las cosas que digo ahí, porque, por ejemplo, en uno de los procesos, el de un gran jesuita mártir, que era un gran poeta, un poetazo, Southwell, el proceso está cogido directamente de las actas. Y el tipo está allí, el cazacura, insistiendo, insultándolo, machacándolo. Y, te voy a destrozar hasta el último. Y dice, ya que te falta, como no me destrozas el alma, le coges de los... Es malísimo. Es muy malo, es muy malo. Hay malos muy malos. Muy malos, muy Y malos. algunos buenos, bastante buenos. ¿Recuperas algunos sonetos de su vida amorosa que posiblemente a lo mejor no se escribieron para ser publicados, ¿no? Pero que... Gran atrevimiento ese. Sí. Eso es en las cosas que más he vacilado. Porque, claro, primero, como es sabido por el personal especializado y el que no tiene que leer la novela, porque la novela, para aproximarse a Shakespeare, aparte de yo creo pasar un buen rato, es bastante completita, es un vademecum. Toda la obra de Shakespeare en verso no está en el infolio. Ni están los poemas largos, Venus y Adonis, en fin, ni están los sonetos. ¿Por qué meto los sonetos? Hombre, sería inexplicable la personalidad de Shakespeare sin los sonetos. Los sonetos son la cima absolutamente insuperada de la literatura poética inglesa y además pues reflejan la personalidad del bardo, de Shakespeare, quizá mejor que ninguna otra cosa, con un carácter muy críptico, muy enigmático. Entonces, ¿qué pasa? Es un hecho que Shakespeare estuvo como, digamos, protegido del conde de Southampton, un joven, digamos, de tendencia indefinida en su primera juventud, que tiene dificultades su familia para casar como debiera, etcétera, porque él no va por ahí, ¿no? Entonces es un hecho que Shakespeare le dedica a él los 22 primeros al menos sonetos, con unos tintes amorosos realmente muy desconcertantes. Yo es un tema que tenía que resolver, el de la afectividad y la sexualidad, o el género que se dice ahora, de Shakespeare, porque también al tiempo tenía fama, con razón, de mujeriego, era un buen pinta. En los últimos pues incluso están dedicados a la famosa
dark lady, a la dama oscura, ¿no? O incluso se dice que de color. Entonces combinar todo eso era complicado. Me atreví. Es verdad que para eso los meses del encierro de la pandemia me permitieron darle muchas vueltas a las cosas, porque es cuando uno puede estar más o menos solo. Yo estaba solo con mi mujer aquí en esta casa y entre estos libros, y decidí que sí, que había que encararlo. Y sinceramente me siento satisfecho, porque creo que han quedado delicadamente resueltos sin ofensa de nadie. ¿Cuándo decidiste novelar lo más parecido al ensayo que ya? Es una vergüenza, porque eso da la imagen de mis limitaciones personales y literarias, porque hace 22 años que decidí, cuando terminé mi tesis doctoral y la publicó Espasa, El poder político en los dramas de Shakespeare, que es una cosa distinta, porque ahí lo metes a un jurado de 7 y tal, un jurado serio es, ¿no? No, pues es plagio, yo, mire usted, yo, que le pregunten, porque ahí estaba desde Peces Barba a Trujillo y Serra, en fin, todo el mundo. Entonces es cuando me quedaba pendiente esa asignatura de ver qué había pasado con el Infolio de Valladolid, ir a conocer el seminario, y lo vi claro. Es de esas cosas que uno ve y dice, vaya, aquí puede salir una novela en doble vida paralela entre el censor y Shakespeare. La vi. Y luego ocurre que la vida no me ha dejado ir terminándola, primero porque estuve los años de gobierno, luego porque estuve los años de oposición, y curiosamente los años que estuve en el Reino Unido, que ya la tenía muy empezada, tendría pues quizá pues cerca de 100 páginas, pues tampoco me permitieron mucha dedicación. Eso sí, en Londres la dejé una vez a otra novelista, la novela, y dice, jo, es que claro, es que me di a los pasos, es que yo los fines de semana que estaba ahí como ahora en julio solo, pues me cogía la bicicleta, me vestía de hombre araña, que me entusiasma para andar en bicicleta por ahí, y me iba a los distintos sitios, ¿no? A Southampton House, al lado del río, a Embarkment, y me di a los pasos, los tiempos, y por eso yo creo que la cadencia de la vida de Shakespeare en Londres y de Sankey está muy ajustada. Tenías ya hecha. Pero eso es como el que va. Me ha chocado muchas veces esa imagen que dicen de los tallistas, ¿no? Que están con el cincel y el martillo y hay un trozo de piedra o de madera y saben dónde quieren llegar, pero hasta que no lo han conseguido alumbrar, pues nadie sabe dónde va, ¿no? Pues eso me pasa a mí. Yo la vi como está ahora la novela, la vi como está ahora. Y me ha costado, Dios sí ayuda a terminarla, ¿para qué voy a decir otra cosa? ¿Te ha costado tener tiempo suficiente para decir ahora? Ahora voy, sí. Ahora Alguna ventaja tenía tener la pandemia. Se ha escrito mucho, desde luego. Sí. Voy a hablarte de otro personaje como es don Adriano de Armado. Bueno, don Adriano de Armado para vuestros oyentes es un personaje de una de las obras de Shakespeare más difíciles por su inglés, que se llama Trabajos de amor perdidos, Love Labour Lost, en los que aparece un español muy fantoche, muy retórico, muy pedante, y que la crítica más aguda, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, identifica con Antonio Pérez, el secretario universal del Real Despacho, el gran traidor a Felipe II y a España, el creador de nuestra leyenda negra, que pasó 2 años y medio en Londres en esa época, y que Shakespeare conoció indudablemente. Entonces, eso que es una cosa muy ignorada, la Astrana Marín, el gran traductor de Shakespeare en los años 30 del siglo pasado, sí lo dice en tono menor, pero ni siquiera un personaje como don Gregorio Marañón, que estudió tanto Antonio Pérez, le dedica mucho tiempo. Hay un alemán que estudió las cartas de Antonio Pérez en Londres y la edición de las relaciones, es decir, la vida de Shakespeare en inglés, que se la publica la reina Isabel I, que sí tiene bastantes datos. Entonces yo me metí a fondo y hice de nuestro hombre, de Sankey, del amigo de Shakespeare primero, que lo conoce y lo pone y lo ridiculiza, porque, insisto, Shakespeare le tenía mucho cariño a España y al que pensaba que iba a ser pues una especie de monstruo de Ricardo III, de Maquiavelo, resulta que descubre a un tipo ridículo, emperifollado, presumido, ambidestro, en fin, una cosa rarísima de tipo, ¿no? Que era el Antonio Pérez. Pero Sankey también lo utilizan para hacer de traductor de sus conversaciones con la reina Isabel, porque Antonio Pérez las tuvo, y es el que además señala Cádiz como el objetivo principal para una venganza de España que se produce en el saqueo de Cádiz en 1596. Pérez es un personaje que me ha fascinado siempre, pero cuando lo he completado he visto que realmente era un personaje patético.
Además, Shakespeare fue quizá el primero en denunciar la leyenda negra en España. Sí, es que, insisto, yo creo que eso voy a dar lo que me quede, ¿no? Porque no se ha dicho nunca, es curiosísimo, que durante los 15 años que dura la guerra entre España e Inglaterra, abierta, la guerra por mar, puede ponerse 1588 la Invencible, 1605 la Paz de Londres, 1604-1605, es decir, todo ese es el periodo de gran producción de Shakespeare. Y no hay ni una sola referencia ridiculizando a España, ganándose el favor del público para que aplaudan, diciendo cosas como si hacen los demás. Christopher Marlowe, Greene, todos los grandes. Él no ofende a España. Y cuando menciona a España es por sus vinos, Sí, que la entusiasman, y por el personaje Antonio Pérez, al que pone de chupa de domine. ¿Por dónde llevarías a Shakespeare? Aquí en España? ¿Por dónde ¿Por dónde caminarías tú con él? ¿Qué le enseñarías? Yo creo que él se quedó con ganas de conocer Valladolid. Lo creo sinceramente, creo que en la parte final del libro, no quiero descubrir ya los últimos recursos, pero queda muy claro que había un grupo pro-español del que él formaba parte y que conocían y a fondo la buena literatura española que en paralelo se va escribiendo entonces. Lope, empieza Calderón, en fin, muy buena literatura de entonces. Y yo creo que él se queda con las ganas de venir para acá, pero como se sabe murió muy joven, murió con 52 años y no le dio tiempo. Yo creo que le hubiera gustado estar en Valladolid. Hombre, para pasear con Shakespeare se puede ir a cualquier sitio porque tiene una obra para todo, ¿no? Sí. Pero creo que en Justicia a él lo que le atrajo siempre fue la corte, le atrajo Londres y le habría traído Valladolid. Y lo que luego Kenneth Branagh, por ejemplo, en su último espléndido Todo es verdad, película que no está traducida pero que recomiendo vivamente, hace es que se retira a Stratford, y eso es cierto, a cultivar su jardín. Bueno, ahí tiene que haber alguna otra motivación, porque desde luego al Shakespeare, al William que yo he conocido, al que he tratado en esa novela, le iba a la marcha cantidad, o sea, de quietismo nada. Lo del retiro nada. No, de contemplativo nada. Retiro espiritual Nada. No me lo hubiera llevado yo, ¿eh? No hubiera hecho yo gran carrera con él. ¿Cuál es el perfil del censor del siglo XXI? Ay, qué difícil. El censor del siglo XXI se llama corrección política. Y es muy irritante porque pasa por todo, ¿no? Es decir, así como el censor allí tachaba, aquí ignora. Así como el censor allí ocultaba la verdad, aquí descaradamente miente. Y no le importa mentir. Y así como allí se repetían consignas, aquí se repiten consignas. Y allí como al disidente lo maltrataban o lo condenaban, aquí también te condenan al infierno, al averno, a la ignorancia, a la... Entonces eso, lo políticamente correcto, la oficialidad, es lo que está matando el espíritu crítico de la humanidad, la verdad. Esa ignorancia, esa falta de conocimiento de la historia, de la cultura y de la educación es, yo creo que la asignatura pendiente siempre en la persona, no digo en nuestro país, digo en general, porque no negamos nuestra historia, o por lo menos el conocimiento de ella. Aspiramos a tener más educación, más cultura y luego ya podemos tener criterio. Es curiosísima la aversión del español y del español contemporáneo hacia su propia historia, aparte de la tentación permanente de manipularla, ¿no? De arrojarla unos contra otros. A mí todas estas polémicas que considero innecesarias me recuerdan siempre al hacha de León Felipe, ¿no? Es un horror que parece que estemos todo el día desenterrando el hacha. Pero la ignorancia de la propia historia es algo... Pondré un ejemplo para nuestros oyentes que saben de sobra que es así, pero no es malo recordarlo. Ahora que se quiere prescindir incluso del estudio de la historia en el bachillerato. En Oxford y en Cambridge, que sin duda pues no hace falta que yo pondere sus valores como grandes universidades, no solo de antigüedad, sino de pujanza, no se estudia Derecho. No se estudia prácticamente químicas. Se estudia Historia
Historia de Roma y Lenguas Clásicas. En Oxford y en Cambridge. Y con eso se va luego a la City, al gobierno o a la diplomacia. De forma que hay una concepción de la paideia, de la cultura básica, que es de la que surge lo demás, la especialización. Y ahora no, ahora se va directamente a la especialización y se ignora y se quiere ignorar todo lo demás, que es como una planta sin raíces. Desaparece. ¿Por qué? Pues no lo sé, es una querencia del español. Yo recuerdo mis novelas de juventud, por ejemplo, francesas. Caramba, Michel de Saint-Pierre, hace muchísimos años de eso, ¿no? Pero eran colegios, institutos en donde los jóvenes se educaban en la retórica, en la filosofía, en la dialéctica, en la redacción. Ahora todo eso no vale nada. Es curiosísimo, hemos de recuperarlo, por Dios. ¿Por qué se llaman humanidades? Porque es lo más próximo al ser humano. Y para técnicas ya tenemos los ordenadores, que por fortuna pues están cada vez más avanzados. Ya lo creo. Pues un placer, Federico, Muchas gracias, Rosa. y leer El censor de Shakespeare. Quien quiera saber qué pasa, que se lea el libro. Exacto, que se lea el libro. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Hasta otro día.